tenemos a un gran amigo, en este caso Alex Contreras, ex ministro de Economía, actualmente es asesor senior del Banco Central de Reserva del Perú. Alex es un amigo de varios años, Alex, desde aquí, a nombre mío, en nombre del Colegio de Economistas, agradezco tu presencia y agradecerte nuevamente, ¿no? Y esperamos poder contar contigo en algún otro momento de manera presencial. Bienvenido, Alex, a Iquitos y al Colegio de Economistas en esta oportunidad con la tecnología de manera sincrónica, en vivo, desde tu lugar de origen. Gracias. Muchas gracias, Mario, y por el intermedio tuyo quiero agradecer al Colegio de Economistas, que es un gusto estar aquí. Simplemente mencionar que temporalmente he tomado una licencia del Banco Central, así que lo que ustedes van a escuchar, lo que van a poder ver, básicamente es mi opinión, no representa, digamos, ni la posición de ninguna institución pública ni privada, es básicamente lo que he podido aprender y mi visión de cómo estoy viendo la economía. Saludo este tipo de actividades porque permiten, creo que, a los ciudadanos, a los estudiantes, a los economistas, estar en contacto con lo que está pasando, escuchar diferentes voces de sectores diferentes, para la redundancia, creo que ayuda a tener una mayor información. Así que cuando gustes, Mario, espero me permites compartir la presentación. Alex, ya puedes compartir, estás ahí habilitado y el público ansía escucharte. El micrófono, Mario, creo que está apagado. Sí, perdón, Alex. Ya puedes compartir y puedes comenzar, por favor. Ya, perfecto. Perfecto, entonces se ve la presentación. Voy a empezar primero con el disclaimer respectivo, aclarando que esta es básicamente mi opinión, mis comentarios. Cualquier error también es mío. Lo que no representa ninguna institución, ni pasada ni presente. He dividido esta presentación en tres partes. Primero, ¿qué está pasando? Ahí hay noticias bastante positivas. En segundo lugar, algunas tendencias en esas que preocupan. Y tres, más o menos, cómo estoy viendo la economía peruana. Hay factores positivos, elementos que debemos aprovechar, pero también, sin duda, hay algunos riesgos que siempre hay que considerar. La parte positiva es que este año ha arrancado bien, ya la economía ha vuelto a crecer el primer trimestre, la inflación ha regresado a la meta del Banco Central. En esa línea lo peor ya pasó, los choques que nos afectaron en el 2023, incluso algunos en el 2022, ya se han disipado casi completamente, diría. Pero lo que estamos viendo es nuevamente crecimiento. Ya hemos salido de la recesión, es cierto, tiene que pasar un segundo trimestre para confirmar esta tendencia, pero los números son claros, ¿no? Ya la economía está creciendo y eso es algo importante y es un crecimiento incluso menor al que debería ser porque hay sectores que todavía continúan cayendo. La pesca, el primer trimestre ha sido negativo, una caída de doble dígito. La manufactura también, afectada por la pesca, pero también la manufactura no primaria no se ha recuperado completamente. Sin embargo, los demás sectores, comercio, servicios, construcción, continúan manteniéndose resilientes, fuertes, y eso es lo que explica la recuperación en este primer trimestre. El segundo trimestre la economía peruana debería continuar recuperándose. No es solamente un efecto rebote, esto es algo importante que tengo que mencionar. Ya estamos hablando de nuevamente una fase de expansión. La inflación está en el rango meta, eso es algo bastante positivo. De hecho, el impacto de la inflación tuvo un efecto significativo en el aumento de la pobreza. En los tuvimos casi 3 años fuera de la meta de inflación, entonces el haber regresado a un costo, digamos, moderado, ¿no? Porque Perú fue uno de los países que incrementó la tasa de referencia en menor magnitud, entonces eso permitió que el efecto contractivo de la política monetaria no haya sido significativo.
Entonces lo que vamos a ver en este 2024, y ya se está reflejando en los datos hasta, ya debería salir la próxima semana el PBI de abril, es uno, la disipación de shocks. Se están yendo los choques que afectaron todo el año pasado, no arrancamos sin conflictividad, no hay niño, al contrario, más bien estamos enfrentando lo que podría ser una niña, el inicio de una niña. No hay ciclones, hay muchos shocks como la gripe aviar, las sequías todavía han tenido un impacto en el agro, pero vamos a ir viendo que a lo largo del año la economía peruana va a continuar recuperándose. Uno, porque no vamos a tener estos factores que fueron muy importantes el año pasado en la caída de la producción, eso ayuda. Dos, a nivel global se está moderando la probabilidad de una recesión. Ya yo diría que es muy difícil que la economía global pase a un escenario recesivo. Esto es positivo por el lado del Perú, y algo que nos va a ayudar sin duda, sobre todo en la parte fiscal, es los altos niveles de precios de commodities que estamos viendo. El cobre, niveles elevados, casi no récord, pero el caso del oro sí. El petróleo, a pesar de los conflictos geopolíticos, todavía se mantiene en niveles bajos. Entonces, uno, disipación de shocks. Dos, precios internacionales positivos, una economía mundial que sigue creciendo. Y hay otros elementos también para pensar que este va a ser un año. 3% tiene el BCR, 3,1% tiene el MEF, creo que son números bastante probables. La confianza, por ejemplo, si bien es cierto, ha bajado un poco el último mes, todavía está en sus niveles más altos de los últimos 2 años. Esto es importante de cara a la recuperación de la inversión en sus diferentes tamaños, la pequeña, la mediana y la gran inversión. Y como tendencia hay esta recuperación. Sin embargo, evidentemente el factor político es algo que debemos monitorear. El ruido político termina inevitablemente impactando en las expectativas. Lo que hemos visto es una importante recuperación. Si bien es cierto, el último mes ha bajado un poco, pero estamos en lo que consideramos el tramo optimista. La inestabilidad política, repito, es un factor que resta, que hay que mantenerlo bajo control. La parte positiva es que se ha podido, tanto el Ejecutivo como el Congreso han podido establecer consensos en algunos temas importantes, y espero que continúen, digamos, aprobándose reformas de cara a una mayor recuperación del país. En lo que respecta a la inversión, también se está reflejando esa recuperación, crecimiento después de varios trimestres. Esto es algo que avisora una recuperación de la actividad económica, sobre todo por la disipación de shocks, como comentaba al inicio. Algo que es importante resaltar es que después de tiempo se están reactivando proyectos importantes, Chacamochi, el anillo vial periférico, Chirinecas, y creo que esta tendencia de destrabe de proyectos debería continuar, tanto en todas las regiones del país. Creo que hay proyectos importantes. En el caso de Loreto están por los proyectos en el marco de la Amazonía, se estaba trabajando en un portafolio. Eso puede ser clave para, uno, en el corto plazo, garantizar esta recuperación que estamos observando, consolidarla, y dos, también de cara a poder incrementar la capacidad de crecimiento de nuestra economía. Hay proyectos a nivel nacional. Los proyectos de irrigación son muy importantes porque favorecen al agro, que ha sido uno de los sectores, y va a seguir siendo uno de los sectores más golpeados a raíz del cambio climático. En materia de asociaciones público-privadas se están adjudicando proyectos. Ya en lo que va del 2024 se ha batido el récord de adjudicaciones. Esto es importante porque esto va a alimentar la inversión en los siguientes años. Y la meta, creo, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos regionales, es que se puedan sumar más proyectos. Y en ese sentido espero que el gobierno regional de Loreto esté activo también, no solamente en sacar adelante la inversión pública, sino también en poder adjudicar proyectos de inversión privada que ayuden a dinamizar y mejorar la eficiencia de la economía. El consumo de las familias está creciendo a la tasa más alta de los últimos 5 trimestres. Esto es importante porque el consumo fue muy golpeado por los shocks, casi no creció el año pasado y ahora nuevamente empieza
mostrar señales de recuperación. Un crecimiento de 1,2 es poco, es bajo todavía, pero el consumo debería ir consolidándose en los siguientes trimestres, y esto también es clave en el proceso de recuperación de la economía. Creo que sin dudas el gran motor del primer trimestre ha sido la inversión pública. El gran motor de la recuperación ha sido la inversión pública, la continuidad de los planes con Punche 1, con Punche 2, con Punche Emergencia. El impulso que se le dio a la gestión regional se está reflejando en números, en un crecimiento importante de la inversión pública, y esto sin dudas podría continuar en los siguientes meses. Entonces, tarde o temprano, al final, lo que se hizo en 2023, lo que se sembró en el 2023, empieza a cosecharse en el 2024, y la meta es que esto continúe hacia el 2026, de manera que podamos revertir el incremento de la tasa de pobreza en el Perú. Creo que con la continuidad de los planes, con nuevas iniciativas, nuevas propuestas, reformas de largo plazo, la economía peruana puede recuperar el brillo de antaño, y creo que ese es el gran reto en lo que queda de esta gestión y de cara a los siguientes, yo diría, 5, 7 años. Hay nuevas medidas que se está planteando el MEF. Esto es importante, justamente tratando de garantizar la sostenibilidad fiscal, pero también tratando de darle el impulso a la inversión privada, que representa el 80% de la inversión total. Entonces hay medidas interesantes. Vamos a ver cómo eso se puede ir aprobando en los siguientes meses. En lo que respecta al déficit fiscal, creo que yo no veo motivos para preocuparnos. Perú es una de las economías más sólidas en la región, y si bien es cierto, hubo un desvío de la regla fiscal en el 2023, fue básicamente con el objetivo de evitar ahogar a la economía, ¿no? Porque el desvío no fue por un gasto excesivo, sino por una mayor caída de los ingresos de lo esperado. La meta de este año 2024, que era 2%, ya se ha modulado, tomando en cuenta los altos precios de los commodities y también el suavizamiento de la regla. Lo que deberíamos ver es que esta recuperación de la economía continúe consolidándose en los siguientes trimestres. Este número es súper importante. Cuando nos comparamos como país respecto al resto de la región, la deuda es bajísima. Fiscalmente, el Perú sigue siendo, si no el más sólido de la región, uno de los más sólidos de la región. La rebaja en la calificación crediticia que hemos visto, yo diría que puede verse una sobrereacción. Más refleja el lado político que el lado económico. Los fundamentos fiscales se mantienen sólidos, no solamente lo digo yo, lo ha dicho el Fondo Monetario en su última publicación. Mis disculpas para todos ustedes, un par de minutos para corregir el problema técnico.
no se preocupen, no se preocupen. Y haciendo un balance en la primera parte, entonces la economía se está recuperando porque ya no hay los shocks que enfrentamos en 2023. El rol clave que está jugando la inversión pública, sin los programas implementados el año pasado y su continuidad, probablemente la economía no se estaría recuperando al ritmo que observamos. 3, el regreso progresivo pero persistente de la confianza y condiciones internacionales mucho más favorables. Entonces la parte fiscal en lo que respecta a las fortalezas de Perú, seguimos siendo una de las economías más fuertes de la región, que incluso se dio el lujo de acumular ahorros en un año difícil que fue el 2023. Ahora, esto es lo que respecta al 2024. Sin embargo, creo que hay retos más grandes que nos va a tocar enfrentar en los siguientes años. Uno, la desaceleración estructural de la economía, menor capacidad de crecimiento, hay que revertir eso sin duda. Esto requiere de consensos. 2, la disminución de la productividad. No hemos podido incrementar la productividad de manera significativa, este es otro elemento a considerar. 3, preocupa la salida masiva de peruanos al exterior. Se suma, estamos hablando de casi 1 millón de personas han salido básicamente producto de la inestabilidad política en los últimos años, por eso la importancia de que estos consensos que se han establecido se puedan mantener. Entonces acá simplemente recordar los principales factores que impulsan el crecimiento económico. ¿Por qué algunas economías crecen más que otras? No hay mucho misterio ahí. Básicamente es más productividad, más acumulación de capital físico, es decir, más inversión, tanto pública como privada. Capital humano, los que invierten en salud, en educación, suelen crecer más. Y detrás de la productividad hay 2 elementos importantes: la eficiencia y la tecnología, ¿no? Entonces, cuando uno analiza la productividad, hay múltiples factores que explican esta eficiencia y esta tecnología: la innovación, el mismo capital humano, cómo funcionan los mercados, la infraestructura, el marco institucional y la estabilidad política, que es muy importante, el entorno empresarial y el espíritu emprendedor, la apertura. Muchas cosas hemos mejorado, en otras no ha habido avances significativos, y creo que esos son los retos que hay que enfrentar. Primero, reconocer que la inversión privada, sin inversión privada no se va a poder hacer mucho en materia de crecimiento. Por eso ayuda mucho que se estén destrabando los proyectos, que se estén adjudicando APPs, que el Ministerio de Energía y Minas tenga su propia agenda para destrabar proyectos mineros. Eso ayuda, y eso, valga verdad, se está avanzando positivamente. Pero podemos, y creo tenemos que hacer más. Si ustedes observan en este gráfico, hay muchos proyectos que ya están en la fase de ingeniería de detalle, estamos hablando de 6.000 millones, que con un consenso, y obviamente respetando los estándares ambientales, respetando los consensos con las comunidades, ayudaría mucho a sacarlos adelante. Y ese creo que va a ser el gran reto en los siguientes años. ¿Qué tan rápido vamos a poder sacar adelante estos proyectos de minería? La cartera de exploración está ayudando a que este portafolio de proyectos se pueda incrementar, que esto es importante. Si quisiéramos cambiar rápidamente la situación del país, uno es a través de la minería. Creo que el segundo elemento importante es a través de la infraestructura. La infraestructura juega un rol clave en el crecimiento, en los niveles de PIB per cápita, y en esa línea el Perú lamentablemente no ha avanzado en los últimos, yo diría, 10 años. La brecha de infraestructura sigue siendo todavía muy grande: 363.000 millones, casi 36 puntos en términos del PBI, y 117.000 millones la brecha de corto plazo. Hay proyectos que están avanzando, pero creo que el gran reto, y ahí todos debemos estar unidos, es en acelerar estos proyectos del plan de infraestructura, de forma que podamos generar mayores posibilidades de crecimiento y sobre todo darle un impulso a la productividad. El desarrollo del proyecto de infraestructura
reactiva la economía del corto plazo, pero sobre todo tiene un impulso en la capacidad de crecimiento de la economía. Lima y Callao son dos regiones en donde que están absorbiendo bastante inversión, pero necesitamos tener un portafolio nacional, una agenda especial para la Amazonía. Creo que es algo que se tiene que concluir. Felizmente existe, yo creo que el consenso de la importancia de sacar esto adelante, incluso a nivel internacional, lo cual es importante. Un tema que preocupa mucho es la ineficiencia de la inversión. Perú es uno de los países en donde se sobreinvierte mucho en sectores no tan rentables económicamente y se subinvierte en otros sectores que son más rentables. Este es un análisis que hizo hace poco el Banco Mundial y muestra cómo solamente en carreteras el Perú es uno de los países que tiene las mayores pérdidas. Entonces hay también una agenda de calidad de gasto que tenemos que usar, porque esto, si bien es cierto, es algo negativo, pero también es una oportunidad para mejorar, ¿no? Simplemente mejorando la calidad de la inversión podríamos tener beneficios significativos para la población. Necesitamos acelerar un nuevo plan de infraestructura y esto requiere mayores ingresos fiscales. Yo creo que la línea del Ministerio de Economía y Finanzas es la correcta. Seguir avanzando en materia de eficiencia y gasto público. Y creo que ha llegado el momento de empezar a debatir cuál debe ser el objetivo de deuda a largo plazo, ¿no? Si es que es 30%, 35%, eso lo tienen, se debe definir por consenso y con una mirada de largo plazo. Algo clave en donde se han dado pasos preliminares, pero se puede seguir avanzando, es en la identificación de proyectos públicos y privados con una mirada macrorregional. ¿Cuál debería ser, por ejemplo, el portafolio de proyectos que deberíamos desarrollar en los siguientes 5 o 10 años para sacar adelante el oriente? Lo mismo para el norte, para el centro y para el sur. No solamente a nivel de gobierno nacional, entre los sectores, sino a nivel político, gobierno nacional, gobierno regional, y poder, digamos, tener una senda de crecimiento totalmente predecible en los siguientes 5 o 10 años. La única forma de sacar adelante y poder aprovechar el enorme potencial que tiene el Perú es a través de yo creo que en el corto plazo es la infraestructura, mientras vamos avanzando en planear el resto de reformas. La minería sin duda va a ser un motor importante para apalancarnos, ayuda, es clave, están ahí los proyectos, hay que acelerarlos. Se necesita invertir también en infraestructura que permita reducir la congestión vehicular, ¿no? En algunas ciudades, en particular Lima y otras ciudades grandes, la congestión vehicular en las horas punta, vamos mucho más lento que incluso que a la velocidad que iba Francisco Pizarro hace más de 500 años, ¿no? Entonces eso nos debe llevar a la reflexión. No se ha invertido en infraestructura para conectividad y creo que tenemos esa oportunidad si consideramos el enorme espacio fiscal que tiene Perú y la situación privilegiada en el resto de la región. Entonces la congestión vehicular sí es un determinante, es una gran restricción para la conectividad, no solamente en el caso de Lima, sino también en la selva. Movilizarse de un lado a otro puede tomar a veces horas, días, y eso genera efectos en productividad, eso afecta directamente los costos logísticos e impacta negativamente en el bienestar de los ciudadanos. El teletrabajo en el Perú todavía es limitado. Solamente un 7% de los trabajadores en el Perú están aptos para hacer teletrabajo. En ese sentido, deberíamos estar obligados en seguir invirtiendo en infraestructura. Hay proyectos importantes. Creo que tenemos que pasar de la visión un poco distrital, provincial, regional, a
tener una visión multidepartamental, ¿no? Necesitamos proyectos que integren regiones, que generen alto impacto. Yo creo que la carretera central va a hacer una diferencia importante, y así como la carretera central, necesitamos otros proyectos que permitan conectar más el país y aprovechar todas las grandes potencialidades que tiene el Perú, tanto en la costa, en la sierra y en la selva. Yo soy un convencido de que Chancay le va a cambiar el rostro al país. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el precio de las acciones del puerto de Chancay, creo que refleja esa enorme expectativa, ¿no? Ya Brasil está lanzando su estrategia de integración regional, la estrategia de las 5 rutas. La ruta 3, como ustedes pueden ver, es una ruta que pasa por el Perú y llega hasta Chancay. Y hay otras rutas también que podrían conectar más al Perú con la principal economía de la región, ¿no? Y esto puede implicar, 1, acceso a mayores mercados; 2, la posibilidad de ser más productivos e integrar nuestras cadenas de valor a lo largo de nuestro territorio. Sin embargo, hay riesgos también para los que debemos prepararnos. 1, el cambio climático, ya es una realidad. Vimos en el 2023 el impacto durísimo que tuvo Yaku, el Niño. 2, la posibilidad, y eso también está relacionado al cambio climático, de nuevos virus. La pandemia nos hizo retroceder 10 años en materia de pobreza. Debemos estar preparados para ello. 3, cómo aprovechamos la inteligencia artificial para justamente darle un impulso a la productividad. Y 4, los factores geopolíticos que también terminan generando un impacto en nuestra economía. Para terminar, a modo de balance, creo que este año está empezando bien, el crecimiento se va a acelerar. El gran reto es cómo establecemos un consenso a nivel de todos los actores para justamente darle el impulso a aquellas cosas que nos unen: infraestructura para el desarrollo, medidas para generar cambios en salud, en educación, y eso requiere de mucha discusión, pero también requiere de toda la participación de ciudadana y de los diferentes actores. Así que muchísimas gracias por invitarme, y ha sido un gusto y un honor estar en esta presentación virtual el día de hoy. Muchísimas gracias. Alex, muchas gracias por tu exposición tan brillante. Definitivamente la experiencia que tienes en tu trayecto profesional, no solo en el banco, sino también en el Ministerio de Economía y Finanzas, pasando por diversas direcciones, viceministerio y ministerio, hace que tengas ese vasto conocimiento. Yo sé que estás con el tiempo, pero si me permites un par de preguntas para poder dinamizar un poco la conversación, ¿no? Y la exposición. No sé si me escuchas, Alex. Sí, con mucho gusto, Mario. Perfecto, Alex. Frente a eso, ¿no? Como mencionas, por ahí el MEF y el Banco Central y otras instituciones que están dedicadas al análisis de la economía peruana lanzan las cifras constantemente de proyección, ¿no? Ahí hay cierto debate, ¿no? Con cuál es la cifra para el crecimiento de la economía de este año y el próximo. Entonces, en algún momento Diego Macera, director del Banco Central también actualmente y director del IPE, mencionaba que no es necesario preocuparse de la recesión en su momento a finales del año pasado y de la tasa baja de crecimiento, sino pensar más en cómo incrementar el PIB potencial, ¿no? Para pensar en una tasa de crecimiento más alta a futuro. ¿Cuál sería tu apreciación sobre eso, por favor, Alex? Perdón, la última parte no te la escuché bien, discúlpame, Mario. Sí, ¿cuál sería tu apreciación de buscar incrementar el PIB potencial para pensar en crecer a largo plazo a cifras que estén por encima del 5%, que es lo que necesita el Perú, ¿no? Sí, yo coincido con lo que ha señalado Mario. Este año, yo creo que estamos alrededor de los números que ha dado el BCR o el MEF. Pueden haber pequeños desvíos, pero más o menos los indicadores muestran una recuperación importante. Pero sí, sin duda el gran reto está en responder a la pregunta, ¿no? ¿Cómo elevar el crecimiento potencial?
En el corto plazo yo creo que la manera más rápida, mientras van madurando algunos proyectos, es uno, sacar adelante la minería, avanzar este pipeline, dos, seguir avanzando en materia de asociaciones público-privadas, fortalecer la calidad del gasto y de la inversión pública, pero sobre todo, Mario, creo que el Perú necesita un shock de infraestructura de alto impacto. Regresar al periodo de los megaproyectos, pero en el marco de un plan bastante articulado, con enfoque regional, con un portafolio que tenga credibilidad y sobre todo el apoyo de las diferentes regiones. La Amazonía tiene que tener su plan de infraestructura, lo mismo el norte, el centro, el sur, la costa, la sierra y la selva. Entonces todo eso se tiene que condensar en un plan, pero sobre todo en acciones específicas para sacar adelante. Las reformas que implementan la productividad a largo plazo, en salud, en educación, van a tomar un tiempo en reflejarse en mayor crecimiento, pero si le damos este impulso a la infraestructura, podríamos, digamos, generar condiciones mucho más positivas en los siguientes, yo diría, 4 o 5 años, ¿no? Si avanzamos correctamente. Esto también implica un reto enorme en materia de eficiencia del Estado, de reoptimizar los procesos regulatorios, dejar de lado el exceso de burocracia que frena y para proyectos. Yo creo que en este tipo de cosas sí pueden haber consensos a nivel de los diferentes poderes del Estado, y la verdad que yo sí soy un ferviente, tengo la esperanza que el cambio en el país se dé a través de ese consenso. En el consenso necesitamos también que la estabilidad política se mantenga en los siguientes años. Correcto, Alex. Otra pregunta, ¿no? El título de la exposición está muy bien contextualizado con la realidad actual, ¿no? La pregunta es, ¿qué podemos esperar de nuestros principales socios comerciales, ¿no? O sea, Estados Unidos, China, porque hablamos de economías en recuperación, y eso de la mano con nuestros principales socios comerciales, si a ellos les va bien, hay mayor probabilidad que el Perú también pueda mejorar su situación, ¿no? En temas de producción, y que afecte obviamente eso la calidad de vida. Entonces, ¿cómo ves tú en el corto plazo, yo diría más que en el mediano plazo, ¿no? ¿Qué podemos esperar del contexto mundial y de nuestros principales socios comerciales? Sí, al ser el Perú una economía pequeña y debido a lo que pasa a nivel internacional de todas maneras nos impacta. La parte negativa es que vamos a tener que los años, digamos, gloriosos, con China creciendo a 10%, no lo vamos a ver. China va a crecer a tasas entre 4 y 5% los siguientes años, Estados Unidos alrededor de 2,5% los siguientes años. Entonces, los motores externos no van a ser determinantes fundamentales del crecimiento, así que en ese sentido el Perú tiene que apostar por estas reformas internas que generen un quiebre, y ahí creo hay varios elementos que podemos seguir impulsando, además de la minería. En materia de la agroexportación, se acaban de cumplir 15 años del Tratado de Libre Comercio, eso ayudó. Hay que seguir integrándonos al resto del mundo, hay que seguir avanzando en materia de diversificación de nuestra economía. La industria naval, esa estrategia que nació en este gobierno, está consolidándose, y así buscar una serie de nuevos motores de crecimiento y tratar de competir a nivel internacional. Ya esta locomotora que fue muy importante en los últimos, diría, 10, 15 años, que fue China, vamos a tener que va a seguir creciendo, pero a una menor velocidad, y eso implica un mayor esfuerzo interno, un mayor esfuerzo por competir con otros países, y eso requiere de reformas, de cambios. Podríamos empezar por la parte de infraestructura, podríamos continuar promoviendo sectores de alto impacto, agroexportación, está el sector forestal todavía, digamos que no despega, pero que tiene un enorme potencial, sobre todo en la selva, tratar de recuperar la manufactura y apalancarnos en la nueva infraestructura portuaria que va a convertir al Perú en la potencia exportadora de la
región, ¿no? Vamos a tener pues una capacidad portuaria que creo que ningún país de la costa del Pacífico en América del Sur la tiene, a través del puerto de Chancay y la ampliación de los puertos, de los muelles norte y sur en el Callao. Entonces, esa puede ser, creo que la clave. No debemos olvidarnos que el turismo todavía no ha regresado ni siquiera a los niveles pre-pandemia. La capacidad de Perú en lo que respecta a atractivos es muy grande, o diría comparable con lo que tiene, por ejemplo, Francia, España, pero necesitamos infraestructura, necesitamos también apostar por hacer cambios que permitan tener un Estado más eficiente. Ok, Alex, acá, si me permites, un par de preguntas de parte de los colegas del Colegio de Economistas que te quieren hacer llegar, permíteme transmitirlo, para ir cerrando un poco tu exposición. Una es lo que tú mencionas, ¿no? Hay potencialidad, hay proyectos interesantes, pero me consultan frente a eso, las señales, digamos, en términos de políticos, ¿no? Por un lado, la situación de Petroperú, que de alguna manera incidió en afectar la calificación del país, ¿no? Un poco alejándonos del grado de inversión. Entonces, ¿cómo poder balancear las potencialidades con el tema de esa afectación de las, no sé decir, malas señales por parte del gobierno de turno hacia el privado, ¿no? Entonces, ¿cómo balanceamos eso? ¿Cómo crees que afecta al final? Porque ahorita salió la auditoría de Petroperú y los resultados pues llaman bastante la atención, ¿no? Por decir menos. No, yo creo que el problema central de la política viene del 2016, ¿no? Con el exceso de polarización. Lo que estamos viendo en los últimos 2 años son intentos de salir de la trampa en la que caímos en el 2021, y acá yo creo que se debe buscar un mecanismo constitucional que garantice nuevamente, que restituya el equilibrio de poderes, es decir, que tanto el Congreso de la República como el Ejecutivo puedan coexistir pacíficamente a pesar de las diferencias. Ni siquiera en los periodos más convulsos de nuestra historia económica hemos tenido una inestabilidad semejante, pero yo resalto, a pesar de las diferencias que pueden haber, de las observaciones, de las leyes que se aprueban, que hay consensos en lo más importante. Por ejemplo, la última ley que sacó el Congreso para corregir el problema que se había generado con Chancay es un ejemplo de eso, que hay temas que nos unen y hay temas en donde podemos construir una agenda que genere una mayor capacidad de crecimiento del país. Esta gestión, yo lo digo como parte también, tuve un año y casi año y 2 meses con la gestión de la presidenta Dina Boluarte, y ahí bueno, se hicieron los esfuerzos. Un año duro en el 2023, pero creo que poco a poco las medidas que se tomaron y que se están tomando se están materializando en resultados tangibles, que es creo que algo muy importante de cara a la sostenibilidad tanto económica como política. Genial, Alex. Una última pregunta de parte de los colegas es, mencionaste en tu diapositiva el tema de las AFPs, ¿no? Este último retiro, ¿consideras que podría ser el fin de las AFPs, el hecho de que cada vez va a quedar menos fondos y asimismo afectaría a los pocos que se van a quedar, ¿no? Digamos que casos de lo que mencionan de los últimos retiros hicieron que prácticamente 2 años estuvieron estancados los fondos. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Y qué medidas en capital humano se podría aplicar para contrarrestar ese tema frente al tema de una industria poco desarrollada? Son 2 temas, creo que no sé si me escuchaste. Por un lado, el futuro de las AFPs con este último retiro que se está dando, y el tema del capital humano en Perú hacia la búsqueda de un desarrollo industrial.
un favor, no he escuchado creo que el 10% de la pregunta, no sé si podríamos tratar de resolver el problema del audio. Ok, te lo voy a decir. Bueno, te comento, hay una lluvia torrencial en estos momentos, que puede ser por eso que te imposibilita. Pero la pregunta va a que si este último retiro de las AFPs sería prácticamente el fin de ellas, y si la situación del capital humano y capital físico en el Perú podrían dar a pensar en un futuro de la industria con mayor desarrollo en Perú. Lo que he escuchado lo que ha experimentado América Latina en las últimas décadas ha sido una desindustrialización. Esto ha afectado al Perú. Esto inevitablemente impacta en el nivel de empleo y en la calidad del empleo. Hay algunos esfuerzos que se han hecho, como mencionaba en la presentación, por el lado de la industria naval, pero se podría acelerar. Yo coincido en que si queremos revertir la situación de menor capacidad de crecimiento, hay que invertir en infraestructura que permita reducir la congestión vehicular, porque se pierden muchas horas hombres. Imagínense que para prestar servicios en algunas ciudades, ida y vuelta te puede tomar 2-3 horas. Entonces, el costo es altísimo. Hay un impuesto implícito, justamente a raíz de la conflictividad social, de la congestión vehicular, y se ha perdido calidad de empleo. En lo que respecta al último retiro de las AFPs, hay digamos, dos elementos. Uno, a corto plazo ayuda, la gente va a quizás tener un poco más de consumo, reducir deuda, pero a largo plazo estamos hablando de menor capacidad de ahorro, y eso inevitablemente va a terminar impactando en la inversión. O sea, el impacto del capital humano no es muy claro, pero sí este retiro, los 6 retiros anteriores, han generado una situación de mayor desprotección. Entonces, los costos no lo vamos a ver ahora, pero en el mediano, en el largo plazo sí es una mayor presión sobre la caja fiscal, ¿no? Dado el monto, digamos, a nivel individual, el impacto que puede generar en el capital humano es muy pequeño. Algo de más consumo en algunos casos y menor deuda, ¿no? También en otros. Ok, Alex. Bueno, agradecerte tu predisposición, como siempre, para con nosotros, para con el Colegio de Economistas, agradecerte la magistral exposición. De hecho, que la tecnología ayuda, pero también las condiciones por Loreto con el tema de conectividad no permiten una mejor calidad de la misma, pero definitivamente valoramos mucho tu aporte y tu presencia. Desde el Colegio de Economistas de Loreto te queremos agradecer por ser parte del 45 aniversario. Tengo un certificado de reconocimiento que te voy a hacer llegar personalmente, y agradecerte nuevamente por apoyarnos siempre. Tus palabras, Alex. Muchísimas gracias al Colegio de Economistas de Loreto. Saludo este evento. Disfruten, celebren su aniversario, y creo que es importante que las organizaciones, los colegios de profesionales empiecen a conversar, quizás a debatir sobre los temas más importantes, y es a partir justamente de estas presentaciones, de los debates que puedan surgir, de las conclusiones a las que se puedan llegar, cómo salen propuestas país, ¿no? Así que felicitaciones, muy agradecido por la invitación, y simplemente terminar nuevamente mencionando que todo lo que he dicho ahí es básicamente el resultado de mis años de experiencia, tanto en el Banco Central como en el BES, pero es mi opinión absolutamente personal. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, Alex. Muy bien, ahí estuvo Alex Contreras, ex ministro de Economía, el predecesor del actual ministro, y también que ha tenido mucha experiencia dentro del Ministerio de Economía y Finanzas a través de ser parte de las direcciones y también ser viceministro, previamente ser ministro. Vamos a
En unos minutos, 4:30, comenzamos con el segundo expositor, esperando que él se conecte. Ahorita Alex se encontraba en Nueva York. Tenemos el segundo expositor que se encuentra en Los Ángeles. Saki Billo es profesor de la Universidad de California en Estados Unidos, y estoy acá escribiéndole para tener el contacto. Entonces, en unos 8 o 10 minutos comenzamos con la segunda exposición. Muchas gracias.